Tantas generaciones de peruanos que de pronto hoy tienen una visión parcial de lo que ocurrió y de la importancia que tuvo aquel 12 de septiembre de 1992, general. Sí, bueno, ya se ha hablado hasta la saciedad de cuáles fueron los prolegómenos de esta intervención y las circunstancias que se dieron para que se pueda llegar a buen término esto, ¿no? Lo que marcó siempre la decisión del comando del GEIN para intervenir fue pues los indicativos de inteligencia que fueron surgiendo en el camino, ¿no? Por ejemplo, la vigilancia detectó de que había por lo menos más de 2 personas viviendo en el interior de esa casa de Surquillo. La medicina que se recogía en la basura, la cantidad de alimentos que compraban, personas que supuestamente eran, que se dedicaban a los deportes o a la gimnasia o al baile, como Marisa Garrido, compraba pan en cantidad. Y como era una vigilancia permanente frente a la casa, detectó que en los apagones que eran cotidianos en esa Lima de hace 31 años, en uno de esos se produjo, encendieron en el segundo piso una vela. Entonces dijeron, si han salido los habitantes de la casa, claro, ¿cómo es posible que se encienda una vela, una luz en el interior, en el segundo piso? Esas cosas indujeron para que se tome una decisión de intervenir. Pero lo que fue más decisivo fue que las personas que entraban a la casa a tomar clases de danza eran pues personas de una clase social acomodada, aparentemente, ¿no? Eran de La Molina, de San Isidro, de Surco. Llegó un personaje que no tenía ese perfil. Después fue identificado como Zenón Vargas, el zorro que se puso el apelativo. Cuando se hace un seguimiento a este personaje y llega a una casa de La Victoria, se interviene en la casa de La Victoria y se encuentra en el interior propaganda, regalos alusivos al presidente Gonzalo, que venía de la cárcel. Esto fue el 12 de septiembre en horas de la mañana y por eso se toma la decisión de acelerar la intervención horas más tarde. Esa es parte. Y otra anécdota importante, Mávila, tú lo has dicho, y creo que no lo hemos comentado mucho, es que a los pocos días de la intervención, en el plazo de investigación de los 15 días, de repente nos convocan a todos, los integrantes del grupo, a una reunión. Iba a venir un personaje a visitarnos. Y ese personaje no era más ni nada menos que el entonces ministro de Economía, Carlos Boloña. Entonces nos decíamos, pero el ministro de Economía que nos visite, y lo notamos muy emocionado, muy entusiasmado, y quería conocernos, y nos dijo, miren señores, ustedes no saben lo que han hecho. He estado justamente, vengo de Estados Unidos, de una reunión con inversionistas, y la noticia ha llegado allá y ha caído como reguero de pólvora. Ha sido tanto el impacto de que en realidad el Perú va a cambiar a partir de ahora, porque ese es el mensaje que he recibido de esos inversionistas. Y ahí nos dimos cuenta, pues, de la importancia que tenía. De la importancia, de la relevancia, Perú, claro. El Perú cambió definitivamente para bien, ¿no? Sí. Para bien. Ahora, quiero precisar algo. El año 91 fue el más cruento. Hubo matanzas de comunidades campesinas en la sierra, nativos en la selva, y en Lima tuvimos asesinatos selectivos, Marilena Moyano, tuvimos un atentado contra el Canal 2, tuvimos la bomba de Tarata en julio, y todo esto era organizado por una persona que no salía de su casa, porque toda esta dificultad para dar con él viene del hecho de ver si se compra o no pan, si hay una vela que revela que hay una persona en el segundo piso, pero a él mismo no lo habían visto nunca porque no ponía los pies en la calle. No, increíblemente Aguilar Guzmán sí salía disfrazado, y eso después descubrimos que él se hacía reuniones pero en zonas cercanas. Hay una anécdota muy importante que después lo convertamos cuando estaba detenido. Él indica de que en una oportunidad se estaba dirigiendo por la avenida Salaberry, ¿ya? Y venía atrás con la camarada Miriam, ¿no? y un chofer también de la organización. Iban a una reunión y en el camino
De repente, a lo lejos, ven la luz parpadeante de un motociclista de la policía que le decía señas. Era lo que decimos la liebre de las escoltas oficiales, ¿no? Se desplazaba por la avenida Salaberry y le indicaba y le dio la espalda. Era el policía que le dio la espalda y le dijo que se estacione a un costado, que se parquee. Entonces, se parquea a un costado y un poco se pone nervioso, ¿no? Estaba Abimael Guzmán con la camarada Miriam. De repente se para y dice, señor, le pregunta, ¿no? ¿Algún problema oficial? No se preocupe. Y comenzaba a dar pase, a acelerar, que aceleren el tránsito. ¿A la escolta? Sí, a la escolta. Y venía una comitiva oficial, habría sido de un ministro, de una autoridad, ¿no? Y le dije, no, ¿qué ha pasado, señor oficial? No, está pasando el presidente. Y él le dice a la mira, ¿a qué presidente se refiere? ¿Al otro o a mí? Y se ríen, pasa a la comitiva, se desplaza y continúa nada más su tránsito, continúa nada más. Eso lo comentó cuando estuvo detenido. Claro, el ego... Entonces con esto se demuestra de que este personaje sí se movía, pero obviamente tomando todas las medidas. Tomaba precauciones, pero recuerdo también, general, que en ese momento había una fotografía. Era una fotografía famosa que rotaba en todos los informativos, la única que se tenía de cómo era Abimael Guzmán y el papel fundamental que cumple en su momento, lo importante que fue encontrar este video de la reunión, el famoso video donde se le ve bailando Sorba el Griego y que finalmente revela la nueva apariencia de Abimael Guzmán, porque parte del culto y parte de todo el misterio que rodeaba la figura, como dice Fernando, de Abimael, era que no se sabía exactamente cómo lucía, por lo menos la ciudadanía. De pronto y la policía sí, pero la ciudadanía en general estaba aterrada por alguien a quien no conocía, visualmente hablando. Tenía una idea, una fotografía que circulaba en los noticieros, pero no más que ello. Usted el día de hoy va a ser orador en una ceremonia importante, ¿no? Va a ser uno de los que se va a pronunciar en esta ceremonia de exposición fotográfica de los 31 años de la captura del siglo, como se conoció la captura de Abimael Guzmán. Yo quisiera pedirle que nos comente sobre el pronunciamiento del señor Otárola. El señor Otárola ha dicho las fuerzas del orden siempre al servicio de la democracia. ¿Deberíamos así celebrar el día de hoy? ¿Deberíamos así recordar? Esa debería ser la reflexión importante el día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos con más comentarios del general Carlos Morán y bueno, más detalles sobre la captura de Abimael Guzmán. Conversando con el general retirado de la Policía Nacional, Carlos Morán, quien fue parte del GEIN, el grupo especial de investigación de la policía, que capturó a Abimael Guzmán un día como hoy, hace 31 años. Para terminar con los detalles, quisiera que nos cuente algo que ha sido mencionado por el arzobispo Carlos Castillo en la misa del domingo pasado ante los miembros del GEIN en la catedral, donde aludió a una pareja de policías, hombre y mujer, que fingieron ser enamorados para poder pasar largo tiempo juntos y de pie y espiar. Resulta que han terminado casándose, según dijo el obispo en la misa del domingo, ¿no? Bueno, pero ¿qué función tuvo esa pareja para la inteligencia que ustedes recolectaban? Bueno, nosotros somos personas creyentes, personas de fe, y yo creo, al margen de respetar las libertades religiosas, ¿no? O el agnosticismo de algunas personas, yo creo que eso, en ese momento, hace 31 años, fuimos iluminados para tener esta participación, que es parte de la historia de Perú. Y hizo alusión el Monseñor Castillo a una pareja que en ese entonces era un alférez y la dama era una suboficial. Han pasado 31 años y se mantienen casados. Bueno, el noviazgo terminó en matrimonio y se mantienen casados felizmente hasta ahora, ¿no? Pero fueron enviados como pareja, claro, para estar ahí parados en un poste. Ellos estaban a cargo del grupo de espionaje, de vigilancia, ¿no? en la zona. Y tuvieron participación activa en el momento de la intervención. Gaviota y claro. Ardilla. Sí. Coronel actualmente, ¿no? Y yo le preguntaba por lo que ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, que ha dicho las fuerzas del orden siempre al servicio de la democracia. ¿Qué reflexión le suscita? Mire, yo saludo que el 12 de septiembre se mantenga como una fecha que se pueda conmemorar.
por todos los peruanos, porque el GI, primero, no es un patrimonio de ningún partido político ni de un gobierno, es patrimonio de todos los peruanos. Hay que ser justos, que el Grupo Especial de Inteligencia se creó en las postrimerías del gobierno aprista y tuvo mayor éxito en la época del gobierno del presidente Fujimori. Eso es parte de la historia, no la podemos cambiar. Pero después de 31 años, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo como país? Y lo dije, ¿no? Hubo una sustancial mejora económica. El Perú se reinventó. Los mercados y las inversiones llegaron al Perú y la economía de ahora no es la economía de la década de los 90. Entonces crecimos como país económicamente. Permítanos una pequeña interrupción. Cuéntenos por qué no se ha podido resolver este problema en 31 años, general. Voy a terminar. Por favor, adelante. A la pregunta de Mávila y brevemente nada más. Por favor. Han pasado 31 años y tenemos todavía una desigualdad social y una insatisfacción ciudadana que se nota. El Perú de ahora no es el Perú de hace 30 años. Mejoramos económicamente, pero todavía continúan las brechas sociales en infraestructura, en pobreza extrema. Y esto no quisiéramos que se repita nuevamente, que los extremismos ideológicos puedan sembrar una ola de terror e insanidad que lo vivimos los peruanos hace cuando éramos más jóvenes. Entonces la responsabilidad es de la clase política, es importante. El gobierno y el Congreso y las instituciones tienen que respetarse. El problema es que si no respetamos la institucionalidad democrática, todo lo avanzado, todo lo que logramos, todo que costó la vida a muchos policías, militares y civiles en los años difíciles que nos tocó pasar, no tendría razón, pues. Sería un esfuerzo en vano. Estamos en el año 2023. La política se ha hecho para servir a la ciudadanía, a las mayorías. No es para hacer tabla rasa o para venganzas políticas o para revanchas. Yo creo que acá debemos asumir una responsabilidad ante la historia. Y en memoria de esos peruanos que murieron por defender esta democracia, por defender ese Estado de Derecho, tenemos de todos los esfuerzos para llegar a estos consensos que son, pero no significa tampoco impunidad. Hay que aclarar bien esos temas. Y respondiendo a tu pregunta, Fernando, hay 3 hitos en la historia de la lucha contra el terrorismo. El primero fue la captura de Guzmán en el año 92. Después fue la captura de Feliciano en el año 99. Que era un disidente de Abimel Guzmán. Que era proseguir la guerra. El que no fue capturado, porque recordemos que el año 92, en septiembre, fue capturado Abimel Guzmán y toda la cúpula dirigencial, menos Feliciano. Feliciano fue capturado después de una labor de las Fuerzas Armadas, y hay que reconocer acá, las Fuerzas Armadas tuvieron un papel preponderante en la lucha contra el terrorismo. Y el año 2012 y 2013, en la gestión del presidente Humala, fue también un tercer hito. Cae Artemio y en el Braen fueron abatidos William y Gabriel, uno de los Quispe Palomino. Han pasado 11 años y el BRAE continúa siendo un problema para el Perú. A pesar de que no constituye un peligro contra la seguridad nacional, es un problema latente que tenemos en el BRAE. Entonces los principales, yo te decía la vez pasada, los principales problemas del Perú en estos momentos es la inseguridad ciudadana y la delincuencia. En el pasado en las décadas anteriores fue capaz el terrorismo y la pobreza. Después fue el desempleo. Pero ahora como principal problema tenemos la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Sicariatos, violencia. Entonces, ¿cuál es la obligación del Estado, del gobierno? Es atacar estos problemas fundamentales que tenemos en estos momentos. Y no con palabras, sino con acciones concretas. Y para eso asumimos pues un rol como funcionarios públicos. Muchísimas gracias.